Daniel. Ahí ya está Otoniel. Hola, Hernán Otoniel, ¿nos escuchas? Muy bien, muchas gracias. Hola Otoniel, un saludo. Hola, Daniel. Saludo con un abrazo. Lo Hola, mismo a Otoniel, ti. ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, Qué rico este espacio para compartir contigo. de maravilla, Otoniel, de estás muy maravilla. elegante. Estás muy, muy elegante. Me siento que no estoy vestido lo suficientemente bien. Como todos los días. Soy muy elegante, dije. Sí, Otoniel, ¿y a ti te claro. dicen, o sea, te dicen Hernán, Hernán Otoniel o solo Otoniel? ¿Sabes que yo tenía como 8 tías de parte de papá y como 7 tías de parte de mamá? Y como era de los nietos mayores, todas me decían Otico. Otico. Entonces, la familia me dicen así, pero en general me llaman Hernán Otoniel, el nombre compuesto. Ah, sí. Compuesta. Ujú. Bueno, como a mí, ¿cierto, madre? Sí, Carlos son a José. ti, Carlos José. Claro que yo Carlos les digo de José. mil maneras, te digo de mil maneras. Sí, entonces Hernán Otoniel se ha ido como consolidando en las Ujú, reuniones y en los trabajos y todo. ujú. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Bueno, no, pues más que bienvenido. Muchas gracias, Otoniel, por aceptar esta invitación. Aquí estamos en la sala virtual de nuestra casa y esta es nuestra familia, Laura, sus dos hijos, Juan Diego y Carlos José, y yo, que soy el otro invitado en esta sala. Excelente. Y pues la idea es un poco conversar. El podcast Atardeceres, Cazando Atardeceres, pretende es cazar esas historias que nos permitan difundir un mensaje mucho más optimista de lo que el Cauca debe ser y de lo que nos nace a nosotros como personas que hemos estado trasegando a lo largo de la vida por el desarrollo de esta región. Entonces, en las conversaciones que teníamos en la casa, quisimos algún día, dijimos que deberíamos hacerlas más trascendentes, que llegaran a más gente, y se nos ocurrió hacer este podcast. Así que bienvenido. Me parece muy interesante el ejercicio y valioso. Voy a Y los comenzar, atardeceres se refiere a las canas, me imagino. voy a comenzar diciendo que hoy en la sala contamos con la presencia de un ingeniero caucano, Hernán Otoniel Fernández Ordóñez, Otico. Otico para las tías, Sí. quienes tuvimos la fortuna de coincidir con él en la universidad, pues siempre lo tuvimos como un referente académico, un referente por su liderazgo, porque en muchos ámbitos de la universidad nos mostró caminos y lideró procesos que de alguna manera fueron transformando el quehacer de la institución. Una persona que es un referente porque siempre tuvo ese afán por la calidad y por la excelencia y por, sobre todo, por basar esa calidad y esa excelencia en aprender, en saber. Recuerdo que mi primera vez que interactué con Hernán Otoniel fue en 1987, tarde, para que se rían en mi casa, porque yo siempre que digo que tengo un vago recuerdo doy los datos exactos de dónde era. Una tarde noche en la Universidad del Valle, presentándonos a la entrevista con la Universidad de los Andes para la maestría en dirección universitaria. Otoniel ya era rector de la universidad y fue la primera vez que conversamos. Él salía de la entrevista, yo ya había pasado por la entrevista, estaba con Ari Bustamante. Y Otoniel salió y nos dijo, tranquilos que ya pasamos, ya nos aceptaron. Y en la conversación, no sé por qué, pero recuerdo lo que dijo, porque era algo más o menos fuera de lo común que un rector estuviera inscribiéndose en una maestría para ir a aprender a dirigir las universidades. Ya era rector. Y él nos dijo ese día a Ari y a mí, cuando uno está aquí es cuando más se necesita aprender.
Y venir a esta maestría es una necesidad para poder hacer bien el trabajo que nos corresponde. Y quisiera que empezáramos por ahí, esa claridad meridiana con la que Otoniel sabía que los fundamentos de hacer bien las cosas estaban en el conocimiento y en aprender de esas cosas que teníamos que hacer. Y quisiera con esto pues abrir la conversación, agradeciéndole a Otoniel por estar aquí y siéntanse todos con la libertad de intervenir porque es una charla, es una conversación. Me parece fantástico lo de la conversación y yo siempre menciono a mi profesor de primero de primaria, el profesor Alcides Caja se llamaba. Y yo hice la primaria en una escuela rural en San Joaquín. Eso es del municipio del Tambo. Y por las circunstancias que se vivían, estoy hablando de la década del 40, Segunda Guerra Mundial, por algunas circunstancias, mi papá y mi mamá vivían en una vereda que se llamaba Urubamba. Ahí compraron una finca y yo nací ahí. Entonces, por eso digo que nací ahí en la frontera entre el Tambo y el Timbío. Entonces hay dos municipios que se pelean por mi nacionalidad, por mi origen. Los del Tambo dicen que soy de Timbío y los de Timbío dicen que soy del Tambo. Eso como que últimamente también en Colombia está pasando, ¿no? Que uno está en la mitad y uno no sabe qué lado va. Bueno, entonces me pusieron en la escuela y me acuerdo que mi papá y mi mamá me enseñaron a leer y a escribir y me enseñaron las operaciones básicas. Y mi papá era calculista mental, todo lo calculaba mentalmente. Entonces él era dedicado a negocios y todo lo que hacía mentalmente. Entonces fui a la escuela y en la escuela el profesor Alcides tenía dos grupos, primero y segundo. Entonces él nos enseñaba a los de primero, dejaba una tarea a los de segundo y luego pasaba, nos dejaba a nosotros tarea y pasaba a enseñarle a los de segundo. Pero en una ocasión sucedió que él me dijo que mientras él le enseñaba a los de segundo, yo le enseñara a mis compañeritos de primero. Entonces yo siento que Alcides me hizo a mí profesor. Desde allá ya te habían dado la vara. Entonces yo creo que él me dio el punto de partida porque yo le enseñaba a mis compañeros. Y todavía me acuerdo de varios de ellos, algunos con dificultades para las sumas y para las multiplicaciones, o para leer y o escribir, o sea, y para dibujar. Y yo le enseñaba a mis compañeritos y generé una relación fantástica con mis compañeros porque yo me dedicaba a ellos, a mis compañeros. Entonces, me acuerdo de Semanate, del Negro Pérez, del Gordo Sarria, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en diciembre, cuando ya Navidad, el profesor me dijo que le llevara una carta a mis papás, una carta a mis papás. Y le llevé la carta y era diciéndole que me compraran los cuadernos porque en enero me pasaba a segundo. Entonces, en enero me pasó a segundo. Entonces, yo me convertí en un aliado de mi profesor. Y ya no había más cursos ahí en esa escuela. Y entonces, pues había que venirse a Popayán. Y en Popayán yo estudié en una escuela que llamaba la Tomás Cipriano en Mosquera, que queda donde funciona el Colegio Ulloa. Ahí estaba. Bueno, y para decir que la educación era de maestros excepcionales. O sea, eran los maestros de corbata, bien peinaditos, bien arreglados. Y lo primero que nos hacían era en la fila, ¿cómo estás presentado? Eso era de entrada. O sea, ellos le daban mucho valor a la presentación personal. Oye, Antonio, perdón que te interrumpa, pero que no me estoy como digiriendo esto que segundo de primaria, ¿le estábamos hablando? Sí, Te viniste a Popayanas el segundo de primaria. Eso es solo con tu familia.
Sí, me vine de tercero de primaria solo. Entonces Solo. vine a vivir donde, pues, mi papá, pues, tenía familia en Popayán, todos, los abuelos, las tías, amigos de ellos. Entonces yo empecé a rondar, a vivir con mis tías. que tiene Tendrías unos 7 que años, 8 años. 7, 8 años. Y mis abuelos vivían en ¿se acuerdan Antón Moreno y Los Dos Brazos? Sí, claro. Ellos tenían una tienda que en un lugar que llamaba La Venta. Los abuelos vivían allá. Y yo me iba pequeñito hasta allá. Yo salía de la escuela y yo me iba para allá. Y en esa Imagínate. época la carretera panamericana era por ahí eran los camiones y todo. Y estaba lo que se llama la Loma de la Virgen, que ahora es todo, está en habitaciones, sí, habitado y urbanizado. Y algunas veces me venía por ahí y otras veces me daba miedo irme por ahí porque decían que atracaban. Pues ya, a mí que me iban a atracar, pero como decían eso, entonces yo me iba por la carretera, pero todo eso yo lo hacía en primaria. Y eso me sorprende cuando yo le comento a mis hermanos o a mis hijos. Entonces, como que era un mundo distinto. Yo todo eso lo consideraba muy normal. Eso no me generaba a mí angustia, ni estrés, ni nada, porque yo sabía que eso me facilitaba ir a la escuela, a la Tomás Cipriano en Mosquera. Claro, y a mí algo que siempre, cuando voy a Popayán, yo estoy acá en Boston, Otoniel, que me vine a estudiar. Algo que me encanta cuando voy a Popayán es hablar o preguntar por esas transiciones de un Popayán antiguo y después el nuevo y qué va a pasar con Popayán. A mí me encantaría saber o preguntarte a ti que nos describas cómo era ese entorno tuyo, no solo en primaria, sino cómo era ese Popayán. Hay una frase de Juan José Saavedra, que en paz descanse, que decía que Popayán era grande cuando era chiquita. Sí. Y a mí me tocó esa Popayán chiquita. O sea, hacia el sur llegaba un poco antes de la llamada Plaza de Toros. Y por el norte llegaba hasta el barrio Bolívar. El campestre estaba fuera de la ciudad. Y por eso era el campestre. Ujú. Ujú, claro, pues, campestre. Y por el oriente sí llegaba a Belén y existía la loma de Cartagena y el colegio de la Josefina, eso existía. Y la subida a Belén, eso existía. Y al occidente pues, no alcanzaba a llegar hasta el cementerio. Y en lo que ahora conoce como la carretera panamericana, pues eso eran viviendas de un piso. Después del Cacho habría 1 o 2 cuadras, había como una cantina antes del cementerio que se llamaba La Última Lágrima. Sí, sí, lo he oído. La última lágrima. Estaban buenos con el mercadeo. Eso era, entonces ese era ese era Popayán, era de ese tamaño, era de ese tamaño. Espectacular, espectacular. Y Y ver, pero esa ida tuya a Popayán, esa llegada tuya a Popayán es porque tú levantaste la mano y dijiste, yo quiero seguir estudiando y me voy, o No, ¿cómo fue? mis papás lo tenían decidido. Ellos dijeron, nosotros tendremos muchas dificultades en dejarles bienes materiales, en dejarles riqueza. Mi papá nos dijo, toda la cabeza, la riqueza se les dejo en el cerebro Qué belleza. y haré lo que sea para que la riqueza les quede en el cerebro y ustedes puedan utilizarlo bien. ¿Y él te lo mencionaba seguido o fue una sola vez y tú te quedaste con eso en la cabeza o fue constantemente lo que mencionaba? Yo creo que nos lo dijo unas pocas veces, Sí, pero lo entendimos perfectamente. espectacular. Lo Pero tú, entendimos ¿a ti te perfectamente. gustaba estudiar ya? O tú, Entonces, ellos eran pendientes de que estudiáramos, absolutamente pendientes de que estudiáramos. Entonces, pues yo vine a la Tomás Cipriano de Mosquera. Y ahí te gradúas, en esa Tomás Cipriano. Ahí te Entonces, gradúas tu bachiller.
No, uno llegaba ahí hasta quinto de primaria. Hasta quinto. Claro, entonces yo hice tercero, cuarto y quinto de primaria ahí en la Tomás Cipriano de Mosquera. Ujú. Y entonces, y me fue muy bien. La profesora Ilia del Castillo era la profesora de tercero de primaria. Y yo al final siento que fui un consentido de esa profesora. Y en esa época había exámenes orales al final de año en primaria, con los papás y el inspector de educación. Y entonces, en el examen oral me acuerdo muy bien que a mí me preguntaba de último. Lo que no contestaban los demás me lo preguntaba a mí. En ese mundo caí. Sí, me lo preguntaba a mí. Entonces me dieron una medalla con la efigie de Gustavo Rojas Pinilla. Caramba. Otoniel era el que aseguraba que el inspector dijera, ahí aprendieron Entonces, todo. entonces pues eso son estímulos muy grandes, pero ahí también estaba Jaime Pérez, Jaime Enrique Pérez. Y entonces estaba Horacio Dorado en ese curso. Sí, gracias. Estaba Luis Carlos Vázquez. Un grupo, era muy buen grupo y muy buenos estudiantes. Y de ahí pasaste al bachillerato, Entonces luego había que entrar al liceo Al liceo, de la universidad. que Y era de para la entrar, universidad. entonces para entrar al liceo había que presentar examen de admisión. Entonces, presentamos ese examen de admisión para entrar al liceo. Sí. No me acuerdo en qué lugar presentamos el examen de admisión, si fue en el propio colegio, en el propio liceo. Creo que sí. Y bueno, ya, y pasé al liceo. Pasé al liceo de la universidad. O sea que, y aquí está, ¿por qué mi vínculo espiritual con la universidad? Yo entré a la universidad cuando tenía 11 años. Ujú. Pero muy Pero joven. a Toda mí la me llama vida en mucho la la atención que universidad. te tocó casar educación, ¿no? O sea, te tocó de segundo, ya no había más, te tocó buscar otra alternativa, ver dónde más educarse. Después en el otro, de Tomás Cipriano, solo había hasta quinto, te tocó buscar dónde más uno se educaba. Pero el camino estaba para que un día dijeras hasta aquí. Y me imagino que había mucha gente que lo hacía, ¿no? Pues muchos no siguieron estudiando. De mis compañeros de primaria me acuerdo algunos buenos estudiantes. Me acuerdo Muñoz era muy bueno, pero Muñoz prefirió seguir con un negocio en la plaza de mercado. Me acuerdo otro muchacho que era muy bueno y prefirió seguir manejar una chiva, por ejemplo. Sí, una chiva para ir a Coconunco. Pueblos. Y otros, pues decidimos a entrar a estudiar. Entonces, de los que entramos a estudiar, Luis Carlos Vázquez, que es un ingeniero muy brillante, distinguido, trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Obras Públicas, profesor de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Y Jaime Pérez, que usted lo conoce, Enrique Pérez Restrepo. Con Jaime fui amigo, compañero desde niño. En mi cuadra, en mi cuadra, pues fuimos una cantidad de profesionales, porque nosotros vivíamos en San Camilo. Y en vacaciones, en mi sala se convertía en un salón de clase, porque los papás me buscaban para que le diera clase a los pequeñitos que habían sacado una nota deficiente en matemáticas o yo no sé qué, que tenían que habilitar o yo, como se llamara. Entonces yo tenía salón de clase en mi casa. Siente la riqueza. La Has sala se sido convertía en salón de clase. tú profesor, lo has llevado en la sangre, profesor desde primero de primaria cuando te buscaba para que lo apoyaras, toda la vida. Toda la vida. Entonces yo, en época de vacaciones, yo daba clase en mi casa y luego preparaba chicos para pasar al liceo. ¿Clase de Y qué? ¿eso era mientras estabas en el liceo? sí, claro, en bachillerato. Y entonces los papás de San Camilo y de las Américas, todo. Pero mi cuadra y el barrio fue, yo siento que especial, porque de ahí salimos muchos profesionales. Eso ¿Tú es crees que el Muchos, método, tú crees que muchos al frente de mi casa, yo vivía en la 828, al frente en la 827 estaba Ari Bustamante. Entonces con Ari Bustamante me conozco desde niño, yo era mayor que Ari.
Yo Pero también viví ahí en San estaban los, Daniel. Yo ¿cómo? calle Séptima, yo también viví en San Camilo, calle Séptima 864. Claro. Y en esa cuadra estaba el doctor Dulcey, estaba los López, sí, el médico Henry López, Sí, sí, Henry López, claro. estaba Jesús Astaiza, Ujú. estaban todos los Lemos, y ahí, que todos son profesionales, eran como 12. Mm. Entonces, entonces el, nuestro barrio, o sea, era de buenos estudiantes. Había un Y nosotros ambiente, nos un sentíamos ethos. bien y compartíamos muchas cosas. O sea, jugábamos, nos divertíamos. Sí, había una esquina que se llamaba la esquina del movimiento, que era la octava con la octava, que era donde nos reuníamos a disfrutar, pero eso era increíble. No te, a mí, yo no sé a ustedes qué les parezca, pero cuando uno sale de Popayán, eh, yo me acuerdo en Bogotá, yo les decía a la gente en la universidad, yo decía, no, yo es que yo vengo de Popayán, y la mayoría de profesores, y en ese entonces, no sé, yo tenía 17 años, 18 años, personas que eran unos 10 años, no más, unos 20 o 30 años mayor que yo, siempre me decían, ah, Popayán, ustedes son muy educados, son muy cultos. Y escuchándote, Otoniel, parece como una remembranza a lo que a lo que era Popayán o a lo que por lo que se conocía mucho Popayán. Ese grupo de personas que estaban y vivían en ese gran Popayán que tú decías, pero que se caracterizaban por tener ese apetito intelectual, podríamos llamarle, un apetito por aprender. ¿Qué pasó en todos estos, qué crees que empezó a cambiar en todos estos años? No sé, pero los profesores eran maestros, eran dedicados a educarnos. Hace poco me encontré con otro, Julio Sánchez. Julio Sánchez terminó el doctorado en Brasil. Julio Sánchez vivía en la carrera sexta entre octava y novena, y ahí estaban los Sánchez. José Fernando Sánchez es de esa familia. José Fernando, que es un ilustre profesor de la universidad, con doctorado en España y reconocido, los Sánchez también estaban ahí. Alumno de Otoniel. Y, y con Julio recordamos eso. Nosotros nos reuníamos para compartir enseñanzas, para compartir lo que aprendíamos. Iván Valencia Quijano, ¿se acuerdan de los Valencia, del maestro Luis Carlos Valencia, el pintor? Iván fue compañero mío de bachillerato. Pues ellos iban a San Camilo, a la sala de la casa, antes de los exámenes, para repasar todos. Entonces, teníamos una convivencia fantástica y el mundo que nos unía era el conocimiento y los deseos de aprender. O sea, Quizás, quizás el 83 con el terremoto, eso estaba en un nosotros. momento, Si estás hablando, has estado oh, en mute todo este tiempo. Entonces, no te aló, escuché bien. ahí No, me es que oye. creo que Es que estaba estamos, hablando, que Eduardo, o sea, estaba hablando, pero no lo escuchamos. sí. Ah, Otoniel, eso que nos cuentas, ¿sabes qué me parece bien particular? Y no sé, no sé, Juan, si vos lo estás notando, pero Otoniel es muy parecido cuando da detalles a Eduardo. Sí, Cuando Eduardo cuenta y dice, no, esto pasó así, siempre es en la esquina con la temperatura de 22 grados, con una exactitud. Y yo creo, ahora estoy entendiendo muchas cosas, que hacía parte de la educación, de ser preciso, de ir al sí, detalle, de ser estructurado. Y creo que uno a veces lo pasa por encima, pero esa formación no solo era en el colegio, sino el ambiente. Tú nos estás contando aquí, todos estaban pensando en lo mismo, todos buscaban saber más, instruirse más. Eso me parece increíble. Sí, Además, fíjate que muy loco que se reunieran en esa sala y además que fuera muy espontáneo. Me imagino que nadie era como van a la sala. Natural. No sé, yo me acuerdo acá que había gente cuando uno hacía el colegio que entonces era el papá llevando al niño a Kumon, ¿no? Como para que haga extra de matemática y el niño ya no quiere ir a Kumon. Pero me encanta esta dinámica de voy sí, allá y repaso y le disfruto. Es una claro, dinámica. pero además nosotros decíamos, hagamos el ejercicio
de nosotros poner las preguntas del examen que tenemos mañana. Y nosotros A de hacíamos las adivinarlas, como de claro, adivinarlas. claro, claro. Nos hacíamos exámenes así antes. Entonces, Tomás La Okey, Torre, Iván Valencia, esos que estudiaban un poco menos que nosotros, esos llegaban a esa hora precisa. para practicar. Claro, así aprendíamos, pero muchísimo. ¿Cuál era tu materia favorita? Pues a mí lo que más me gustaba era a mí me ha gustado mucho matemáticas y me ha gustado mucho la historia y la geografía. Ujú, Eso siempre me ha gustado. Y dentro de la historia, la geografía y las matemáticas, había algo que me ligaba mucho, que era el camino, el territorio. Entonces el camino ese que íbamos a la escuela, es que vos llegabas con los zapatos llenos de barro a lavarte a la escuela. Y la chiva que pasaba por ahí donde vivíamos, esa se quedaba pegada en un pantano. Cuando a mí me hicieron la entrevista para entrar a ingeniería, me dijeron que por qué quería estudiar, y yo le dije al profesor Carlos Julio Ávila: "Es que yo quiero mejorar las carreteras de este país". Se lo dije cuando quería eh, entrar a ingeniería. ajá, Oye, mira que no mucho tiene que ver las vías con la historia, ¿no? Ahorita, antes de que te unieras, hablábamos, decíamos, uno de Payaneso, de Caucano, no es más pastuso, o sea, más cercano al pasto, precisamente por la desconexión vial tal vez que existe, ¿no? La dificultad de comunicarnos, de comerciar. Y hace parte eso de nuestra identidad, de nuestra historia, ¿no? Otra sería nuestra historia si tuviéramos otras vías, ujú, ¿no? Claro, ahora, en esa época, ahora hablando de ese tema, existiera el ferrocarril. claro. El ferrocarril Popayán-Cali, porque ese era de la década de la primera década del siglo XX, ¿sí? Entonces, por ahí hay fotografías en Popayán de la inauguración de la estación de ferrocarril, y el ferrocarril salía de Popayán a las 7 de la mañana y llegaba a la 1 de la tarde a Cali. Y como eso funcionaba con Ponían, carbón, uno llegaba lleno de hollín y de todo. Entonces, la carretera, pues era un camino vecinal, la carretera Popayán-Cali. Y ir a Nariño, pues eso era una odisea por la carretera antigua, y las familias hacían paseos al año a donde la Virgen de las Lajas. Sí. Y después de que venían de las Lajas, era contar una historia como si hubieran ido a Europa. Claro, ¿cómo les fue? ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué carretera? Si esa montaña. Y el paso por el Juanambú, claro, claro, que eran unos precipicios de miedo, ¿ves? ¿Ves? Entonces eso era superinteresante, superinteresante. Entonces, Pero me llama mucho la atención que, porque fácilmente uno podría estudiar. Difícil porque ni la escuela tiene para estudiar, pero lo hiciste. Te apasionaste por las vías y vías ni siquiera habían muchas y lo No había hiciste. Tus amigos o tu entorno andaban otras cosas y tú decidiste por otro lado. Y es un poco lo que nos gusta acá reflexionar porque muchas veces caemos y más ahora que leemos un montón de noticias y que todo tenemos a la mano y que nos vibra el celular y solo nos dice, estás en una región que no hay nada que hacer o que está perdida. ¿Tú cómo reflexionas? O sea, ¿cómo te mantenías un poco como ese músculo ejercitado de no, sí se puede, de no, vamos para adelante? ¿Qué crees que te ¿Qué motivaba? te Yo siento que hay varias cosas. Mira que los profesores que teníamos en el liceo eran extraordinarios. El profesor Salazar, por ejemplo, el Tuso Salazar era nuestro profesor de matemáticas. Él nos hacía hacer todos los ejercicios de Baldor, escribirlo en un cuaderno a tinta y tenía que ser perfecto. No te podías equivocar en una coma, en nada. Pedrito Paz, que era nuestro profesor de francés y de latín, Pedrito, el de la semanata chiquita, la Semana Santa pequeña, sí. claro, Pedrito nos decía, bueno, en el examen, van a copiar en el libro, saquen el libro y van a copiar desde aquí hasta aquí. Este párrafo lo van a copiar. Eso sí, tienen que copiarlo perfecto. No puede faltar ninguna coma, ninguna tilde, nada puede faltar. Al que le falte una coma o una tilde, yo le pongo cero, porque ni copiar sabe. Sí, ni copiar sabe, ya tiene cero.
Entonces, hace poco recordando con Gustavo Wilches a Pedrito Paz, me dice: "¿Te acordás de Pedrito? Una vez que a fulano de tal le puso cero y Pepón, que imitaba la voz del otro, le imitó la voz y dijo: ese cero me lo meto por detrás". Entonces Pedrito lo oye y dice: "En ese caso le pongo uno". Mira ese humor, ¿no? Eso nos trae ese humor Fino, patojo, fino. ese humor de Popayán que es tan especial que nos... Pero les voy a contar lo siguiente. Esa historia la conté hace 3 semanas. Estaba Ujú. dictando un curso en la Universidad Juan Misael Saracho, que queda en Tarija, Bolivia, en un curso de maestría. Y les puse, yo pongo muchas tareas, y tenía que sacar un indicador de personas fallecidas por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes. Y cada uno le puse un país y la tarea. Y resulta que 2 no pusieron el indicador que era, y la coma generó que Argentina y Chile eran los de los países más peligrosos del mundo en materia de siniestros de tránsito, por la coma, porque uno lo pusieron por 1.000.000 y otro por 100.000. Entonces se multiplicaba por 10. Entonces les conté la historia de Pedrito. Y esa historia de Pedrito me ha servido mucho porque los ingenieros han perdido rigor. Entonces nosotros, o sea, que el número de ingeniería fuera un número que dijera algo racional para los ingenieros. Entonces ahora pasan por los números y las comas y como que no analizan los números. Entonces, esa formación que tuvimos en el liceo fue increíble, les dije, por el profesor Salazar, pero también el profesor de física, Guerrero, que luego fue jefe del departamento de física de la Universidad del Valle, el profesor Quiroga, que era el que nos enseñaba geografía. Quiroga sabía, era impresionante lo que sabía. Otto Ricardo, si ustedes lo buscan en Google, un literato, ¿sí? Y entonces Otto siempre iba con una flor aquí. Esos profesores iban todos impecablemente vestidos. Otto siempre llegaba una flor. Y una vez llegamos a la clase, y entonces todos nos habíamos conseguido la flor más grande y también nos la pusimos. ¿Sí? A ver qué decía Otto Ricardo. Y Otto no nos dijo nada. Dijo, yo creo que hoy estamos muy elegantes. Vamos a organizar el salón en U y vamos a hacer una sesión de la ONU. Entonces, fulano de tal representa tal país, tal tema, y nos puso a hablar de lo que no sabíamos. Ese día, con la flor, pero el tipo nos abrió un mundo y nos indicó de que, pues él no era vulnerable frente a lo que nosotros pretendíamos hacer y sin decirnos nada, nada, con eso. Entonces, en el liceo, pues hicimos un trabajo fantástico y era un trabajo de maestros y de disciplina. El profesor decía, después de que yo pase la puerta del salón, ya no entra nadie más a clase. Entonces sabíamos de que nosotros teníamos que estar antes de que llegara el profesor a la clase. Entonces eran muy, muy estrictos y rigurosos todos en el liceo de la Universidad del Cauca. Y Eso de ahí, está, y de ahí nosotros pasamos a ingeniería. Entonces, los estudiantes del liceo a nosotros nos convencieron de que ese era el mejor colegio del país y que nosotros teníamos que ser los mejores del país. a mí, Otoniel, quiero ligar esto con un tema, parece muy interesante y es, había un grupo de personas en Popayán, todo girando alrededor del, ni siquiera de la educación, sino el interés intelectual por aprender y que la educación era el camino. Y también tú describes muy bien que muchas de esas personas con las que estabas empezaron a tener cargos importantes. Nosotros, y creo que lo digo por mi hermano y por mí particularmente, sentimos que te conocemos de toda la vida y esta es la primera vez que te vemos porque te escuchamos nombrar mucho en nuestra casa. Y parte era porque siempre es que las historias que Eduardo nos contaba de Otoniel lideró esto o el comentario que hacía Otoniel o esta es la forma que pensaba Otoniel. Yo quiero preguntar que nos vayamos por este camino
cómo toda esta educación en el liceo, esta gente con la que te rodeaste y terminaron en cargos muy importantes, y tú siendo rector de la Universidad del Cauca, ¿cómo eso te ayudó, esa rigurosidad, ese pensamiento de orientado al detalle, de ser estructurado, de llegar bien, digamos, formal a las cosas? ¿Eso cómo te ayudó a liderar cosas que en ese momento parecían muy complicadas, como lo es una rectoría de la Universidad del Cauca? Mira que después de que yo terminé ingeniería civil en el 66, inmediatamente me nombraron profesor de la facultad. Y entonces yo fui profesor de la facultad. Empecé con hacer dibujo y matemáticas en los primeros semestres, pero yo buscaba estudiar más. Y en Popayán ya no había posibilidad y en el país tampoco había mucha posibilidad de hacer posgrado. Concursé para una beca Fulbright en los Estados Unidos y, y luego para una beca con la OEA. Para la beca Fulbright de los Estados Unidos me la gané. Y en esa época, pues las comunicaciones eran muy difíciles. En algún momento lograron comunicarse conmigo, dijeron que por qué no habíamos respondido, y entonces había llegado la comunicación a la rectoría de la universidad, pero yo nunca me enteré. Entonces fui a la rectoría y me dijeron, sí llegó la rectoría, pero ¿usted cómo sabe que la universidad estaba interesada en que usted se fuera a estudiar? Le dije, pues si está interesada ahora que no tengo posgrado, estaría más interesada si yo tengo posgrado en los Estados Unidos. Y perdí la beca. ¿Y qué universidad era? ¿Era para irte a dónde? Para Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Alguna universidad en particular? Era la Fulbright, no me acuerdo, yo creo que era la Ley MIT, para Massachusetts. Entonces la beca la perdí porque llegó la carta a la universidad y el rector nunca me dijo. Y cuando pregunté si estaba la carta, pero me contestó de esa manera. Entonces, seguí insistiendo y me gané una beca de la OEA. Entonces, la OEA me fui a México. Estuve estudiando en México. Y México fue un país para mí que es casi mi segunda patria, México, porque fui un consentido en ese país. Sí, me fue muy bien el posgrado y me pidieron que me quedara en el Instituto de Investigación de la Autónoma de México. Y preferí venirme a Popayán. ¿Por qué? Desde pequeño he sentido que uno tiene que servir al país donde están sus ancestros, los abuelos, los padres que te formaron y todo, como que sentía que tenía que venir a responderle al maestro Cajas, a los profesores del liceo, a todos. O sea, que yo necesitaba servir a ese país que me ayudó. Y menos mal se devolvió a Popayán Por porque supuesto, otras oportunidades para Europa. y menos mal se devolvió a Popayán, porque con esa devuelta, perdona, Daniel, con esa devuelta arrancó el proceso de crear los programas de especialización y maestría en vías en la Universidad del Cauca, que fueron los primeros en Colombia. En Y fueron Colombia. los de Colombia. Y entonces, o sea, yo sentía que tenía que servirle a Popayán y a Colombia, lo tenía claro, lo tenía claro, sí. Y a mí me duele cuando formamos un profesional aquí en el país y nos ha costado mucho y se va a servirle a otro, sí. Pero ese mundo se da, pero yo lo viví de esa manera y lo disfrutaba de esa manera. Entonces, en la universidad, eso de haber estudiado en México, formamos el Instituto de Vías de la Universidad del Cauca, donde se fue el primer posgrado en ingeniería en Colombia, el primero en vías, y lo hicimos con profesores internacionales. Entonces, con los mexicanos, con mis maestros, con los argentinos, luego hicimos otra maestría en traje y transporte con profesores de Puerto Rico, de Estados Unidos, y entonces generamos una interrelación impresionante con varios países de América, los que estaban más avanzados, y también con España y Francia. Eso fue increíble el trabajo que hicimos con los franceses. Y eso yo lo acordaba con el embajador de Francia aquí en Colombia. Yo venía y la primera vez acordamos todas las asesorías y lo que íbamos a hacer. Ya le digo yo al embajador, bueno, ahora, ¿cómo le formalizo? Tengo que escribir una carta, tengo que pedirle al rector que le mande, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, no tiene que hacer nada.
Yo lo escribí en mi cuaderno. Qué bien. Imaginen lo que significa Otoniel, eso. no, Increíble. impresionante. ¿Por qué esa visión de mundo tuya? Esa visión tan grande de mundo. A ver, Popayán es una ciudad muy pequeña, pero tú ya desde esa época estabas pensando en el mundo. Fulbright, querías estar allá y además querías ir, aprender, explorar y devolver para implementar acá. ¿De dónde viene esa visión de mundo? De pronto la misma sed de aprender tanto que te diste cuenta que te quedó pequeño Popayán, los Andes, Colombia, te quedó pequeño todo eso y querías era ir más, pero siempre pensaste en donde empezó todo. ¿Eso por qué? A mí lo que me gusta también es que es como ampliar esa sala donde se reunían a estudiar, ¿no? Parece Claro, es que se volverla global. o llevarla, si sabes, México, llamar a los, eso me gusta. No, Entonces, inclusive, ¿sabes qué? Yo lo veo como los emprendedores de ahora que le dicen a todos, ya no le vendas a los colombianos, no te quedes en Colombia. Vendele a la región, vendele al mundo, haz empresas para el mundo. Y yo creo, Otoniel, que tú estabas desde ese entonces, es eduquémonos para gente de mundo, a gente que pueda sostener conversaciones con el resto del planeta, pero que puedan beneficiar localmente. Eso es sorprendente. ahora que me dice eso, me acuerdo de dos cosas. Una, en tercero de bachillerato, yo me gané el premio de geografía del mejor del colegio. Y entonces, por mis cuadernos de geografía y por los mapas. O sea, en La tercero geografía ya lo había bachillerato, acercado al resto del mundo. y el premio, me dieron un libro de Ciro el Grande. ¿Sí? Entonces, entonces, eso es increíble y ahora me recuerdo, pero me gustaba estudiar el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora con mis nietos, sí, ahora cuando pasó la Copa América, digo, bueno, vamos a aprendernos las capitales de los países. Entonces, tengo aquí una caja con los nombres de los países y aquí tengo una con monedas de 500. El país, y si me dice la capital, saca la moneda de 500. Buena Buen motivación. incentivo. El Claro, incentivo estaba bueno. no, y ahorita lo estamos haciendo con los 48 del Mundial. Qué bien. Siempre has tenido esa vena de enseñar, de transmitir. ¿Te ha gustado ese saber que decía Eduardo ahora empezando y ese deseo de crecer en el conocimiento? Realmente es algo que te admiramos mucho, Otoniel. Es algo que me parece increíble. Les voy a contar dos cosas. Una de mi maestro Cajas. Cuando me gradué de ingeniero, yo lo invité y él estuvo conmigo en el Paraninfo. Luego, el municipio de Popayán me dio una medalla de cuando el algún centenario que celebró Popayán me dieron una medalla. Y yo pedí a la alcaldía que invitaran al profesor. Y el profesor les dije que yo quería que estuviera conmigo. Y entonces en la alcaldía recibí una medalla de esto que le estoy contando, de Alcides Cajas, del profesor de primero de primaria. Entonces el profesor, ese día le dije, me gustaría ir a visitar a su casa. Le dije al profesor. ¿Sabe qué me contestó? No, porque soy muy pobre. Ujú. ¿Qué tal? Es duro decir eso. Duro. Duro, porque los maestros deberían de ser, tener lo mejor, porque imagínate, están ayudando a formar las nuevas generaciones. Entonces, fíjate, ese maestro me dijo eso. No, porque soy muy pobre. Por eso esta es una historia excepcional, porque era un ambiente y un mundo en donde el conocimiento no era lo importante. Por eso los maestros en Colombia nunca han sido lo importante. Nunca han sido valorados. Ajá. Nunca han sido Los valorados. educadores no han sido valorados. Y le voy a contar, y la otra, esa es una, porque yo siento que un país estará bien cuando su gente esté bien nutrida para que el cerebro funcione y tenga buena educación. Y les invito
a leer la historia del presidente Sarmiento de Argentina. Sí, Sarmiento dijo: "A Argentina hay que educarlo para nosotros ser potencia". Esto me lleva a una reflexión, Otoniel, espectacular y es Popayán en la actualidad. ¿Le estamos dando el mismo peso a la educación o sencillamente creo que vivimos de una ilusión que era un Popayán educado y hoy es un Popayán totalmente diferente? ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué pasa con la educación de hoy? Y yo le complemento ahí, Otoniel, a Carlos José, porque es que hoy el rol del maestro, ¿no? Mira cómo lo marcaba a uno un maestro que le diera, que lo inspirara, que te apoyara. Hoy la importancia que tiene eso en la educación básica es algo muy grande y lo que dice CJ, ¿no? Esto, ¿cómo lo Sí, vemos ahora? pero ahora te digo, dejemos la respuesta porque te dije que iba a contar 2 cosas. Una, la de mi maestro. Cuando nosotros estamos en la universidad, había 3 facultades: medicina, ingeniería y derecho. Y nosotros nos conocíamos porque había las reuniones de primíparos y porque teníamos intercambios culturales, o sea, había teatro. Los Borrero, que estuvieron mucho en la televisión, eran del liceo, estudiaban con otros en el liceo, sí. Entonces, había exposiciones de los estudiantes. Nosotros tuvimos un periódico que llamaba Lumen en el colegio. Y ya en la universidad, esos amigos dijimos: "Vamos a fundar un colegio". Y nosotros fundamos el José María Córdoba, el Bachillerato Nocturno José María Córdoba, lo fundamos estudiantes de la universidad, para que quienes no han podido estudiar, estudiaran de noche, estudiaran de noche. Entonces, entre los fundadores que me recuerdo estaba Guillermo Alberto González, Vicente Briñes, Álvaro Pío Valencia, Toniel Fernández, el el médico Arciniegas, el médico Tito Sánchez, el Mono Agudelo, que era un paisa de fútbol, ¿sí? De medicina. Entonces, nosotros fundamos un colegio, el José María Córdoba. ¿Cuándo nace que estudiantes de una universidad funden un colegio para darle educación a los demás? Sí, Y nosotros excepcional. empezamos en una escuelita que llamaba la Escuelita Garrido, en el barrio Bolívar. Ahí empezamos nosotros, y nosotros comprábamos la tiza y todo, estudiantes de la universidad. Entonces, eso yo lo quiero escribir y le he dicho a algunos compañeros, como Antonio Mendoza, que escribamos la historia del José María Córdoba. Sí. Entonces, había una pertenencia por y un compromiso por ayudar a los demás. Entonces, ustedes deben recordar a Leonardo Zúñiga Caicedo, que fue director del Instituto de Vías de la Universidad del Cauca. Leonardo estudió en el nocturno, allá fue alumno mío. Horacio Casas, el Horacio Cat, músico, ingeniero, música, Horacio es del nocturno. qué maravilla. El hermano de Jorge Campo, Pedro Campo, el ingeniero, es del nocturno. Ingeniero civil, de la Asociación de Ingenieros. Claro, esos eran del nocturno. Entonces muchos manejaban taxi, tenían su negocio de día, y iban por la noche a clase. Y lo fundamos los estudiantes de la universidad. Entonces ahora te respondo lo que decía Carlos. ¿Qué pasa ahora? Y yo le he preguntado, la gente no tiene puesta la camiseta, no tiene la pertinencia que hay que tener. Nosotros, cada uno, estudiando a profesor, buscaba engrandecer a la universidad y a Popayán. Había un objetivo superior, algo más grande que sencillamente el título. Sí. Eso es. Y Eduardo se acordará cuando hablábamos de educar en lo superior y para lo Para lo superior. superior. ¿Cómo es eso? Eso significa, No conformarnos con lo mínimo. sí, Hay que buscar la excelencia. Hay que buscar lo máximo.
Sí, había que ir a traer el conocimiento de donde estuviera. claro. Y ahora hay una estandarización, si se puede usar la palabra, de la gente siguiendo protocolos. La creatividad, el análisis crítico, eso se ha perdido. A mí toda Se esta, cumple la norma, no se cumple la norma. Eso no lo oigo todos los días. toda esta conversación me lleva a pensar en estos tiempos en donde la inteligencia artificial parece irrumpir y reemplazar al ser humano en muchas partes. En una de ellas que se ponen entredichos precisamente en la labor del profesor. El maestro. Esta conversación me lleva a pensar de la importancia de recuperar la visión de lo que significa tener maestros. No basta con tener la información y tener el conocimiento al alcance. Hay que tener ciertos ejemplos que te conduzcan a tener propósitos más allá del mero saber. Y creo que eso es bien importante rescatarlo de lo que hemos conversado. Eso es fundamental. Y siento que a mí me ha ido bien en muchas cosas por eso. En la universidad, cuando creamos el Instituto de Vías, yo tenía que meterme al consultivo de la facultad. Y cuando queríamos meter la materia de ingeniería de tránsito y transporte, tuve demasiadas dificultades para poner la materia de ingeniería de tránsito. Y entonces y el consejo de facultad decía, no, que eso era de los policías, que eso no era de ingeniería. ¿Sí? Entonces, tuve que traer a Rafael Cali Mayor de México para que explicara y mostrar los libros y todo, de que eso tenía que ser parte de la ingeniería. Y yo lo había estudiado en México. Había demasiadas dificultades con pues el conocimiento y el quehacer que había en la universidad de los tradicionales. Entonces, para superar, había mucha dificultad. Y entonces muchos decían que yo era una rueda suelta. Un pionero. Proponer por ser creativo, Todo por pionero le tratar pasa de eso. lograr. Claro, porque si me salía del esquema, entonces ya era rueda suelta. Entonces hay que mirar la universidad más allá del Alto de Cauca. Yo creo que Eduardo acuerda eso. Sí. Es que la universidad tiene que ir más allá del Alto de Cauca. ¿Sí? Y entonces eso a mí me generó dificultades, pero todas las superé con alegría y sin darle importancia a las trabas que me ponían porque me parecían que eran fácilmente superables mostrando. ¿Cuáles han sido tus principios de liderazgo, Otoniel? Ya que hablas de superar barreras. ¿Cuáles han sido los principios que te han guiado para en momentos difíciles, donde todo el mundo está en contra de uno, pero tú tienes una convicción absoluta de lo que quieres lograr? Yo creo que a veces la aprendí a mi mamá. Mi mamá superaba todo. Todas las dificultades las superaba y decía, me fue mal en este negocio, perdí, me robaron, pero eso se supera. Nunca, nunca la vi de caída. Jamás le oí pronunciar alguna palabra derivada del verbo cansar. Jamás dijo que estaba cansada. Nunca esa palabra no existió. Eso vaya descanse, eso no existió. Entonces tuve un referente pues muy cercano para ver eso y un liderazgo impresionante, un liderazgo impresionante. Entonces mi mamá, que hacía negocios, entonces mi mamá podía estar haciendo negocios en la Plaza de Mercado del Tambo, o en la de Timbío o en la de Rosas, pero también estaba en San Andrés y estaba en Panamá y estaba en Miami, sí. Y una vez en Londres, en el Harrods, le dije, mamá, ¿y aquí cómo va a pedir rebaja? Qué bien. Qué maravilla. Y yo estoy con mi mamá en Roma. Diego, visión de mundo, o sea, me sorprende. Siempre estuviste rodeado de personas que pensaban, que pensaban y querían ir más allá. Después uno aprende a medida que estudia, cuando ya te hablan que de liderazgo, de compromiso, de todas esas cosas, que la visión, que la misión, y entonces me daban nombres a lo que ya hacía. Claro, a los principios, a lo fundamental. De pronto lo decoraban un poquito y le ponían en la jerga más de negocios y administración, pero al final siempre es lo mismo. Otoniel,
creo que esta es una pregunta que nosotros 4 siempre tenemos y es, como el objetivo de esta conversación es siempre volver al positivismo de donde somos, volver a lo local, volver a de donde estamos y aportar. ¿Qué creerías que deberíamos decirle o a la nueva generación o a las personas actuales que se enfoquen en para continuar ese positivismo que tú siempre tienes por Popayán y por el suroccidente? Siento yo que tenemos que hacer lo que hacíamos antes. Les dije que nosotros los estudiantes nos reuníamos alrededor de temas para buscarle soluciones. Lo del colegio que fundamos es porque nos reuníamos. Eso que estamos haciendo ahora. Y en esa época, yo no sé cómo nos comunicábamos, pero nos reuníamos. Y entonces, el, yo creo que es clave juntar a un grupo de personas para pensar el Cauca del siglo XXI y la Colombia del siglo XXI, Desde eh, lo fundamental. desde lo fundamental. Miren que en estos últimos años en estos años de mi vida, estoy en la cosecha. Hace 3 años, en el Congreso Mundial de Carreteras en Praga, en la República Checa, hubo una sesión de América Latina y el conferencista fui yo por América Latina, en Praga. Y llevaron a varios ministros de América y de África para que me escucharan. Y cuando terminé mi conferencia, la ministra de Paraguay se acercó y me dijo, Otoniel, ahora me dice Otto, sí, quiero hacer esto en Paraguay. Y entonces estoy trabajando en Paraguay. Ya hace rato yo llevo trabajando con los guaraníes, sí. Estuve en Granada dictando una conferencia en un congreso mundial de túneles, que te inviten a Europa a eso. Este año, pues acabo de estar en octubre, los 100 años del primer Congreso Panamericano de Carreteras, y yo fui el conferencista principal en Buenos Aires. Y ahorita, el 3 de junio, estuve en Asunción y una semana antes en Montevideo. Me vine de Montevideo el sábado para votar aquí el domingo y el lunes me fui a Asunción. Me vine a votar y por Y Popayán. en corto, Otoniel, y digamos súper corto, ¿qué deberíamos nosotros, no sé si cambiar, no sé, no me gusta la palabra cambiar, pero qué nosotros deberíamos o recordar o siempre tener presente para que ese positivismo o para que nos sigamos sintiendo orgullosos de donde somos, porque usualmente es muy fácil escuchar, es mejor allá, es mejor en otro lado, el pasto del vecino siempre es más verde, pero en el de nosotros es que nos falta, nos falta, nos falta. ¿Cómo nos mantenemos nosotros confiados de que en Popayán podemos construir, podemos crear y el talento está? Y no sé si hay que recuperarlo o si hay que reencaminarlo. ¿Qué dirías tú? Tenemos una oportunidad el próximo año. Son los 200 años de fundación de la Universidad del Cauca. Esos 200 años, sí, el 2027, sí, deberíamos dedicarnos a esto. Cuando el sesquicentenario de la universidad, cuando cumplió 150 años, yo fui el coordinador y estaba inicialmente programado hacer unos conciertos para celebrarlo. Y el doctor Bonilla Fernández me llamó y me dice, fíjese que lo que se quiere hacer es unos conciertos, cuesta demasiado dinero y como que eso no es. Yo quiero que usted me ayude, me dijo, porque yo ya en el Instituto de Vía yo había hecho hasta un congreso panamericano de carreteras. Sí, o sea, ya me ha saltado todas las bardas de eso. Entonces me llamó y le dije, mire, fui al otro día y le dije, hagamos una programación de un año. Y hagamos de antropología, de medicina, llamemos a cada departamento porque organice la música, el seminario, el teatro, el congreso de historia, el de antropología, el de ingeniería, el de filosofía, el de medicina interna, todos. Un año hicimos. Y el rector me dijo, ¿y con qué lo hacemos? Le saqué mi cédula y le dije, con mi cédula. Y le comprometí, le dije, mire, vamos a cobrar inscripciones y con las inscripciones lo hacemos. Y lo hicimos. ¿Sabe qué hicimos? Fuimos al consejo de Popayán, a la alcaldía, vamos a hacer esto.
Sí, es la Universidad de Popayán, es la Universidad de Popayán. Ahora les cuento una historia con el Consejo de Popayán, pero es eso. Llamamos a los hoteleros de Popayán. Vamos a hacer este congreso. Los hoteles de Popayán van a estar llenos. Vamos a hacer una Semana Santa cada semana, les dijimos. Vamos a hacer una Semana Santa cada semana para prepararlos con el Instituto Tecnológico Monterrey. Hicimos un curso de calidad total, que significa satisfacer y superar las expectativas del cliente. Entonces nos llamamos a los comerciantes de Popayán, a los hoteleros, y hicimos también con los taxistas, con la empresa de transporte, con el aeropuerto, hicimos todo eso. A Velotas dijimos, van a llegar a Cali y hay que traerlos, todo eso. Organizamos a Popayán para para el sesquicentenario. Entonces nos juntamos. Eso nos pegó una posicionada impresionante, impresionante. Siento que podemos aprovechar lo de los 200 años, o sea, para que nos juntemos todos en Popayán. Sí. Es que, Correcto. Yo me sumo a eso totalmente. es que no puede estar cada uno para un lado. Eso no puede estar. Y de Popayán hay que decir muchas cosas y recordarlas. Yo me acuerdo cuando en la rectoría, el segundo día, nos cortaron la luz. Mm, Y yo llamé al gerente de Cedelca, y tú eres egresado de la universidad, ¿por qué nos cortan la luz? No hemos pagado. Entonces le dije, o sea, no siente que cortarle la luz a la universidad no te duele. Bueno, recuperamos la luz y arreglamos. Pero una vez en el Consejo de Popayán nos querían poner impuestos al patrimonio de la universidad. Entonces fui al consejo, ¿cómo así que tengamos que pagar predial por el Paranifo, el claustro de Santo Domingo, el Panteón de los Próceres? ¿Qué será Popayán sin la universidad? Es un ujú. piendamó grande, les dije. Sí, exactamente. Entonces, es fundamental juntarnos. Cada uno por su lado, pues ahí está lo que está sucediendo, no solamente en Cauca, en el país. Sí, Y creo que Otoniel, ese es el mensaje más positivo y de increíble. esta sesión, y es que si nosotros queremos mantenernos no solo positivos, sino pensando en construir, hay que unirnos. Hay que unirnos o entre distintos, pero hay que unirnos pensando en eso superior. Y me gusta que creo que Eduardo y tú tenías, lo tiene muy claro, es alrededor de la excelencia. Y la excelencia es igual a educación. Quisiera solo, antes, mami, antes de que le hagas tu pregunta, unas preguntas rápidas a ti, Otoniel, porque creo que las personas que van a escuchar esto van a estar fascinadas. Creo que tus respuestas sean muy cortas, muy, muy cortas. ¿Qué te gusta enseñar ahorita? Me gusta, me gusta enseñar de ingeniería con el componente humano, con el ¿Y componente qué humano específicamente de que, ingeniería y qué que lleve, específicamente del componente humano? el componente humano que lleve a la trascendencia. Estoy trabajando caminos rurales, sí, y tengo una conferencia que se llama Caminos para quedarse. Oíme el Muy nombre. bonito, muy bonito. Porque resulta que hemos estado migrando del campo a la ciudad. Ya conocen mi historia de vida. Se está migrando de un país a otro, Venezuela a Colombia. 600,000 el año pasado por el tapón del Darién, de África a Europa. Entonces, el territorio hay que cuidarlo y hay que generar una nueva sociedad de caminos para quedarse. Esa conferencia la he editado ya en muchos Espectacular. países. Eso Esa está fue espectacular. la que edité ¿Y en qué Praga. buenísimo. ¿Y qué estás leyendo ahorita? Entonces, ese tema me gusta trabajar, pero, pero no es el tema técnico, es lo técnico para que sirva a lo humano y para que tienda a lo humano. Y lo Eso llevo me más suena allá. mucho, eso me suena, Juan, eso me suena al profesor de NYU que te gusta.
Damodaran, Mm, que dice que la valoración de las empresas es Mitad parte historia. técnica, pero la historia que hay detrás es lo que convence y lo que cierra. Buenísimo. Y Otoniel, ¿qué estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo, bueno, acabo de leer un libro que se llama El poder de las palabras, Buenísimo. Sí, de Mario Sigman. neurocientífico Sí, de Mario Sigman. sí, Muy bueno. eso es fantástico. Fíjate que, bueno, es que tenemos mucho tema para Sí, conversar, pero tenemos. Eduardo, por favor, necesito que invites a Otoniel en una segunda versión de este podcast porque esto está Él me ha dicho espectacular. que solo media hora. Bueno, entonces aceleremos aquí. Última pregunta de mi parte que me cogí la palabra, perdón. ¿Qué es lo que más te gusta de Popayán o del Cauca? los recuerdos, Los Lo recuerdos. recuerdo. Gran respuesta. todo lo que he vivido en Popayán. Guau, eso está- Chao. Oye, ¿Te tiene no, alguna otra pregunta? yo creo que agradecerte, Otoniel, porque muy bueno encontrar optimismo en tus historias, que a pesar de que uno podría haberle dado otro enfoque, las recuerdas de una manera que sí que le llena a uno un poco el pecho y de pensar que sí se puede, ¿no? Me encantó, por ejemplo, que el liderazgo lo asociaste con la energía, por ejemplo, la energía de tu mamá, y creo que esa misma energía la transmites. Me encanta eso y creo que ahí hay mucho por hacer. Siempre creo que este es nuestro tercer episodio y siempre digo lo mismo, creo que ahí está nuestro atardecer casado. Ujú. En muchas de mis conferencias, en la última diapositiva está un atardecer de Popayán. Uno hasta, Cazando atardeceres sí, sí, está un atardecer de Popayán y está la frase Posterin Lumen Morituro Sedat a la Universidad del Cauca. de la universidad. Y bueno, en esta charla así de amigos en Praga, ya les comenté que fui el conferencista de América Latina y organizado todo por el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Y querían hacer un panel para hablar de experiencias que ayudaran al progreso económico de los países. Entonces estuvo de la Federación Internacional de Carreteras, Banco Europeo, del Banco Asiático, y me pidieron que ubicara a alguien de África. Y entonces le dije, tengo una hija que trabaja para la Comunidad Europea en África, Isabel Cristina, y le dije, Isabel, ayúdame a ubicar todo esto. Entonces teníamos ya como 3 opciones, y un día hicimos una reunión. Le dije, Isabel, participa en la reunión para que tú le cuentes, pues, los contactos de África. Entonces, después de que Isabel hizo la explicación, me dijeron, no, la que queremos es a usted. Qué Entonces, bien, en Praga, estuve en la conferencia y después siguió en un panel Isabel. qué Qué bien, la bien. generación, La nueva generación. qué Isabel orgullo, y ahí, entonces yo era el papá más feliz del mundo, pero en ambas presentaciones hablamos de Popayán. qué No, bien, divino. qué Espectacular. bien. Ve, Espectacular. Otoniel, te agradecemos un montón. Sé que Antonio, muchas era gracias. 30 minutos, pero nos extendió porque nos encantan tus historias, nos encanta la manera en cómo las reflexiones atas ese objetivo superior, lo traes con historias, pero siempre lo local. Aprendimos un montón y esperamos tenerte en una segunda, tercera, cuarta y ojalá quinta sesión para que nos continúes contando todas esas historias que tienes de Popayán, de educación, que por cierto, a mí personalmente me fascina. pues Muchas gracias, Otoniel, por haber que nos aceptado la quede la invitación. tarea para hacer algo por Popayán para el bicentenario. Sí, Así Esa va será, a ser la tarea. así esa es será, otra Vale. tarea que Otoniel. está pendiente. O sea, te cuento otra historia para despedirnos. Una vez estaba con mis hijos, estaba Otto y Ana Lucía, estamos en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde están Cataratas de Iguazú. Ajá. Entonces hay un sitio de la triple frontera. Y había una plaza ahí, y había una persona que estaba hablando, y había cámaras y televisión, y empezamos a escucharlo.
Y esa persona dijo, entre sus frases dijo, palabra que no se convierte en acción es palabra muerta. Y le pregunté a un camarógrafo que quién era, y me dijo que era Pérez Esquivel, el premio Nobel el argentino. Mm. No. Qué bien. Entonces, eso que hablamos ahora y que dijimos, hay que convertirlo en acción. Buenísimo. Y yo le voy a sumar algo a eso que yo digo mucho, y es el conocimiento, si no se traduce en el hacer, en acción, nos sirve también de a poco. No Sí. podemos acumular libros si no hacemos nada. Hay que remangarnos y hacer. Otoniel, muchísimas gracias. Encantado de tenerte hoy. Muy amable, Chao. Otoniel. Y así cazamos otro atardecer. Gracias por estar con nosotros y escucharnos. Este podcast es una iniciativa familiar y nuestro propósito, nuestro único propósito, es encontrar atardeceres entre historias y experiencias de invitados cuya filosofía es crear y creer. Si les gustó esta conversación, déjenlo saber y compártanlo con sus personas más cercanas, amigos o familiares. También estamos mejorando todos los días. Sus comentarios e ideas son fundamentales para continuar con esta aventura. Un fuerte abrazo y continuemos disfrutando de los atardeceres. Hasta la próxima.